Demos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso. Bueno, soy muy feliz de poder concluir este año con esta enseñanza y con este momento. Este es escucha, 148 sermón del año. 148, aparte de los que en las salidas que tuve o así, pero 148 el día de hoy. Estoy muy contento por eso. Yo sé que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros. Y qué mejor manera de cerrar todas las series de predicaciones o de enseñanzas de este año hablando de Jesús, ¿no? Bueno, la sesión de hoy tiene como título La visión es Jesús. Dentro de toda la visión que podamos tener, estuvimos hablando acerca de la serie Visión 2020, que apuntaba a todo lo que queremos hacer el próximo año, pero también apunta a todo lo que queremos seguir haciendo por el resto de la historia de Adulam. Pero la realidad es que nuestra visión sigue siendo Cristo Jesús. Hacemos todo esto por Él. Sí, hacemos iglesia por Él, porque lo amamos, por lo que Él hizo por nosotros. Él sustenta y solventa a la iglesia. Mira, la iglesia ha sido perseguida, masacrada, encarcelada, echada al Coliseo romano. La iglesia ha querido ser destruida por todo y ha tenido mucha persecución y sigue viva. Después de casi 2000 años, la iglesia sigue adelante porque quien la edifica y quien la sostiene es Dios mismo, es Cristo Jesús mismo. Y bueno, obviamente la sesión de hoy tiene que ver con Navidad y tiene que ver con toda esta temporada que estamos viviendo. Y Navidad literalmente significa nacimiento, literalmente, o sea, es la misma palabra, Navidad, natividad o nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que esta temporada o que hay un día específico de Navidad, nos estamos refiriendo a un nacimiento y no es el nacimiento de nadie más que el nacimiento de Jesús. Y aclaro, Jesús no nació el 25 de diciembre, es una realidad. Hay historiadores que dicen que nació en verano, otros en otoño. Y bueno, hay ahí ciertas opiniones y la verdad es que who cares? O sea, de verdad, o sea, si me explico, ¿a quién le importa qué día nació? O sea, no es trascendente, lo importante es que nació. O sea, de verdad, eso es lo importante, que Jesús vino a la tierra, que estuvo entre nosotros, que hizo todo lo que hizo. Y claro que celebramos en el 25 de diciembre su nacimiento y tenemos esta temporada para recordar que Él nació, para celebrar que Él nació, obviamente es una gran oportunidad para hablar de lo que Él hizo y todo esto, la razón es Él. Todo lo que hacemos, la razón sigue siendo Cristo Jesús. Y quiero leerte un verso que viene en Lucas capítulo 2, de todos los evangelios de los escritos de Jesús de la Biblia. Lucas es quien habla más de la infancia de Jesús, ¿okay? Lucas es el que toca más profundamente etapas de la etapa de infancia de Jesús. Y Lucas pinta una escena preciosa donde Jesús está a punto de nacer en Belén, pero como que todo se alinea para anunciar el nacimiento de Jesús. Si nos podemos dar cuenta, yo creo que hasta a María y a José le toma por sorpresa el nacimiento de Jesús. No sé si se adelantó Jesús, no sé qué pasó, pero en esa temporada el Imperio Romano pide un censo, que todos volvieran a su ciudad de origen a censarse nada más. Y María y José tienen que volver a Belén y María tiene que viajar en burrito, montada en un burrito, embarazada. O sea, yo nunca voy a estar embarazado, gracias a Dios, pero las que han estado embarazadas, me imagino que ustedes pueden entender la incomodidad del viaje y luego en un burrito, pues, ¿a quién se le ocurre, no? Pero el hecho es que tal vez a María y a José les tomó por sorpresa. Tal vez al Imperio Romano le tomó por sorpresa, obvio a los judíos les tomó por sorpresa porque no lo esperaban así. En el momento a la humanidad entera le toman por sorpresa porque Jesús termina naciendo en un establo y Él debió haber nacido literalmente en un palacio porque Él es el único rey legítimo de la tierra y del universo. Él es el único, pero a todos les toma por sorpresa menos a Dios.
A Dios no le toma por sorpresa el nacimiento de Jesús. El universo se alinea, las estrellas se alinearon para que la estrella más resplandeciente de aquella noche estuviera sobre el lugar donde Jesús nació. El cielo se abre y dice que ángeles cantan y adoran a Dios y anuncian que Jesús había nacido. Y esta es una de las escenas que se une a todo lo que estaba ocurriendo. Dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Dice, los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y me encanta la escena porque a pesar de esos inconvenientes que Jesús tuvo, Dios sí prepara toda la escena. Sabios de Oriente vienen y le traen regalos. Y mira, eran sabios que no eran judíos. O sea, no conocían las profecías, o no conocían, sí conocían ciertas profecías, pero lo que ellos estudiaban prácticamente eran como la ciencia de su tiempo, ¿sí? Eran los científicos de su tiempo. Y ellos se dieron cuenta que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y tienen un viaje de días para ir y adorar a este niño. Los pastores reciben esta instrucción de los ángeles y van y lo adoran de la misma manera. Y cada parte de esta escena Dios la puso ahí para que tuviéramos una mayor conciencia o convencimiento de que el bebé que había nacido realmente era el Hijo de Dios, realmente era el Rey de Reyes, realmente era el Mesías esperado. Ese niño que nació era el que estábamos esperando. Y cuando hay ciertas cosas que me gustan de esta escena. Una de ellas es que el ángel lo primero que hace es tranquilizar a los pastores y les dice, no tengan miedo. Y me gusta que les diga eso, porque muchas personas para acercarse a Jesús, alguien les tiene que decir, hey, no tengas miedo, ¿sí? Como que la humanidad ha creado ciertos conceptos acerca de Dios, ciertos malos conceptos o conceptos equivocados acerca de Dios, de un Dios, no sé, molesto, enojado o lleno de ira o dispuesto a castigarnos o tantas cosas. Pero me encanta que el ángel les dice, hey, no tengan miedo. Pueden acercarse libremente a Jesús, no tengan miedo. Y lo que sigue es fascinante porque les dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Sabías que la palabra evangelio literalmente significa eso? Evangelio literalmente significa buenas noticias de gran alegría. Cuando alguien dice evangelio es buenas noticias. Cuando alguien está hablando del evangelio de Cristo son las buenas noticias. Y me gusta cómo lo define el ángel, buenas noticias que traerán gran alegría a toda la gente. Solamente el evangelio, cuando conocemos el evangelio, el temor de las malas ideas que tenemos acerca de Dios se va. Cuando entendemos de qué se trata el evangelio, es como, Dios no era como yo lo había imaginado, ¿sí? O la manera en la que yo había pensado que Dios era, no aplica al evangelio que Jesús vino a traer. Entonces, vemos esta referencia y me encanta verlo así. ¿Por qué el evangelio de Cristo son las buenas noticias o las mejores noticias que traen gran alegría? ¿Por qué? Y quiero leerte eso, porque hay tres acontecimientos que son los acontecimientos más importantes de toda la historia. Los tres acontecimientos más importantes no es que, no sé, que el muro de Berlín se cayó, que la Segunda Guerra Mundial se acabó y que Hitler perdió la guerra, o que los chinos levantaron una muralla, o que, no lo sé, ha habido acontecimientos importantes. Pero los tres más importantes son el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Toda la historia de la humanidad fue escrita alrededor de estos tres eventos. En el Antiguo Testamento, Dios usa un pueblo llamado Israel para traer a Jesús a la tierra, ¿sí? Dios usa una genealogía humana para traer a Cristo a la tierra. Pero el objetivo era que Cristo viniera, ¿sí? Obviamente ahora
Dios usa a otro pueblo que se llama iglesia para llevar a Cristo a toda la tierra. Es distinto. Un pueblo lo trajo a la tierra y otro pueblo lo distribuye o lo lleva a todos los confines de la tierra. Pero el centro de toda la historia siempre ha sido Jesús. De hecho, hasta en nuestra cultura es una realidad y decimos antes y después de Cristo por los años, porque es el único nacimiento tan relevante que pudo partir la historia de la humanidad. Ningún otro nacimiento ha sido tan importante, ningún otro personaje ha impactado tanto la vida del mundo o la historia del mundo como el nacimiento de Jesús. ¿Por qué la muerte de Jesús es el segundo evento más importante? Porque a eso vino, ¿sí? Porque Jesús vino a pagar el precio por nuestra vida a través de entregar su misma vida, a través de entregar su mismo cuerpo, a través de sacrificarse él mismo por amor a la creación. Entonces, por eso es el segundo evento más importante. Y el tercero, obviamente, es la resurrección de Jesús. Y mira, dentro de la historia, tú puedes ver grandes nacimientos. Y hasta puedes ver grandes mártires en la historia, ¿no? Y aún en otras religiones, gente que dieron su vida por sus pueblos o dieron su vida por el reino al que pertenecían o por un cierto rey o por, no sé, alguna cierta visión. Y tú ves todo eso. Y es loable, ¿sí? Y hay muchas religiones en el mundo que se basan en buenas cosas, ¿sí? En hacerle el bien a los demás. De hecho, hasta esto del karma se parece mucho a lo que se siembra, se cosecha. Y detalles así que podemos hacer ciertas similitudes. Pero hay un evento que ninguna otra historia cuenta. Hay un evento que ninguna otra religión puede relatar. Y hay un evento que ningún otro profeta puede decir que hizo. Y es el tercer evento más importante de la historia. Y es que Cristo resucitó. Sabes, mira, nuestra fe como cristianos es esta. Uno, la vida terrenal es pasajera, ¿sí? La vida terrenal se va, nada. Entendemos eso, hay una vida después de la muerte. Entendemos que esto es pasajero. La fe cristiana o el evangelio de Cristo nos habla de que hay vida eterna, que hay un mejor lugar. Y mira, hay muchas religiones que hablan del paraíso, que hablan del cielo, pero la realidad es que yo no he estado ahí. Sí, yo creo en eso por fe. Yo no he estado ahí y nadie ha estado ahí. Hay uno que sí estuvo. Y la Biblia dice que Jesús estuvo en el cielo, estaba sentado en su trono, descendió del cielo, vivió como ser humano, pasó por todas las penurias, crisis y tentaciones de los seres humanos, murió como otro ser humano, aunque su muerte, dicen muchos historiadores, que fue la más cruel de todas. Pero la realidad es que ha sido el único ser humano que ha vuelto de la muerte. Por eso yo puedo creer que cuando Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo creo porque Él resucitó. Puedo creer que yo voy a resucitar porque Él resucitó. Y Jesús lo dice: si crees en mí, resucitarás como yo lo hice. Si crees en mí, vencerás a la muerte como yo la vencí. Mira, voy a tomarme de las palabras de un poeta que se llama Redimidos. Es un poeta ese amigo, ¿sí? Es un rapero, pues, pero al fin de cuentas es poema con rap, ¿verdad? La canción dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Después dice: no hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Nadie ha vuelto de la muerte para contarme qué pasó. Cristo Jesús lo hizo. Ha sido el único ser humano en toda la historia que lo ha hecho. Y lo hizo resucitando con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que Él nos va a dar. Y un cuerpo que manifiesta esta nueva vida que Él tiene preparada para nosotros. Y la pregunta siguiente es esa: ¿por qué creemos en el evangelio de Cristo? Te lo acabo de explicar. Primero creo porque Cristo resucitó. Por eso creo. Hay vida, hay paraíso, sí, porque Cristo resucitó. Ya, simple, y ascendió al cielo. Eso es simple. Pero creo en el evangelio de Jesús porque es un evangelio de gracia. Porque es un evangelio donde se diferencia de
todas las demás religiones y de todas las demás maneras de acercarte a Dios. Y te lo explico, mira, si podemos ver el Evangelio a través de tres palabras: justicia, misericordia y gracia. La realidad es que justicia es darte lo que mereces. Ajá. Hemos fallado, hemos pecado, no sé, le hemos hecho daño a otras personas, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, etcétera. La justicia pide que por cada error haya un castigo, ¿sí? Esa es justicia. Segundo, qué bueno que Dios no ejecutó su justicia, ¿verdad?, sobre nosotros. Qué bueno. Segundo es la misericordia. Y misericordia, contrario a la justicia, es no darte lo que mereces, ¿sí? Es decir, bueno, mereces un castigo, pero no lo voy a hacer. Misericordia. Pero hay una tercera palabra que es la palabra que define este evangelio, y es la palabra gracia. Y gracia es darte lo que no mereces, ¿sí? Merecíamos morir y Él nos dio vida eterna. Merecíamos castigo y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Merecíamos las consecuencias de nuestros errores y Él cargó las consecuencias de nuestros errores. Merecíamos enfermedad y Él nos trajo vida eterna y vida en abundancia. Por eso creo en su evangelio. Porque en todas las demás religiones todo se trata de las cosas que haces tú para llegar al paraíso, ¿sí? Todas las cosas, todo se trata de tus buenas obras para agradar a Dios o para alcanzar algo de Dios. Y esta es la única historia que cuenta que solamente por creer en Cristo Jesús ya lo tienes todo. Que solamente por creer en Él no necesitas abrir un camino, Él es el camino. No necesitas comprar la vida, Él es la vida. No necesitas hacer nada más, todo es por gracia. Porque en todas las demás religiones se trata de ti, de qué tan bueno haya sido o de qué tan malo haya sido. Y este evangelio se trata de qué tan bueno fue Él. Este evangelio quita el foco de nosotros y lo pone en Él. Lo pone en su gracia. Una vez más, mira, si tú y yo le preguntamos a un judío, ¿qué va a ocurrir después de morir? ¿Qué te va a ocurrir después de morir? Alguien que practica el judaísmo, si le preguntas, ¿qué te va a ocurrir? El judío te va a decir, me voy a ir al cielo, dice. Porque yo cumplo la Torá, cumplo con los 10 mandamientos, voy y oro al muro de los lamentos por lo menos una vez al año, cumplo con todas las fiestas, practico la Pascua, por eso me voy a ir al cielo, porque yo cumplo con la Torá. Si le preguntas a un musulmán, a alguien que practique el Islam, ¿qué va a pasar después de morir? Él te va a contestar, me voy a ir al paraíso, porque he visitado Meca, porque oro 3 veces al día, porque uso el hábito, porque hago todos los rituales que el Islam me marca. Por lo tanto, me voy a ir al paraíso. Si le preguntas a un hindú, por ejemplo, si le preguntas a un hindú, la respuesta va a ser muy parecida. Te va a decir, es que medito todos los días. Es que yo adoro a fulanito Dios y alineo mis energías y voy y hago esto y doy mis ofrendas y todo. Pero si le preguntas a un cristiano, a un verdadero cristiano, ¿ok? A uno de verdad, si le preguntas a un cristiano, ¿qué va a pasar contigo después de morir? Él te va a contestar, no lo hice bien en la tierra. Cometí muchos errores, me equivoqué muchas veces, hice cosas de las cuales me avergüenzo, pero si muero voy al cielo, no por mí, sino porque Cristo fue bueno conmigo. Si hoy me muero, tendré vida eterna, no porque he hecho ciertas cosas, no porque he cumplido ciertos requisitos, es porque creo en Jesús. Es porque Él pagó el precio de mi justicia, es porque Él llevó mi castigo, es porque Él abrió un camino para mí, para llegar a Él, es porque Él lo hizo todo. Y ¿sabes qué? Eso es gracia. Porque no cambiamos conductas porque querramos algo de Dios. Eso es religión y la religión no sirve para nada. Nunca ha cambiado corazones. La vida de una persona cambia cuando es impactado por la gracia de Dios. Cuando te das cuenta que ya recibiste todo sin merecerlo. Cuando tienes vida eterna, perdón de pecados, vida en abundancia, pero todo sin merecerlo. Entonces es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Y quiero
seguirte leyendo algunos versos. Segunda de Corintios 5:19 dice, por si nos quedaba dudas, Dios estaba en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo, es cierto, es el Hijo de Dios en carne. Es el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero la realidad de Dios es que Cristo es la sustancia y la materia de Dios. Es lo que podemos ver de Dios. Y la Biblia está llena de esas referencias. ¿Dónde estaba Dios mientras Dios estaba en Cristo? ¿Y qué estaba haciendo Dios adentro de Cristo? Estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Una vez más, gracia. Mira, hay tres formas en las que podemos ver el Evangelio. Considero que solamente una de ellas es la correcta, pero igual te voy a contar de las tres. La primera forma de ver el Evangelio es que cuando Adán y Eva pecaron, es cierto que Satanás tomó cierta autoridad sobre la tierra, pero yo he escuchado esta teoría, que Dios vino y tuvo que entregarle a Satanás a Jesús para que Satanás cobrara el precio de nuestra vida en Jesús. Como si habría que pagarle un precio a Satanás por nuestra vida y por la humanidad, y el precio se le pagó al enemigo. Yo lo he escuchado así y quiero explicarte algo. Primero, es cierto que Satanás tenía cierta autoridad sobre el mundo y la creación, pero la realidad es que nadie es dueño legítimo si se apropió de algo ilegalmente, si se apropió de algo robando. Y lo que Satanás hizo para apropiarse de la humanidad y del mundo fue trampa, fue ilegal y fue un robo, porque fue con la mujer Eva y la engañó, dice la Biblia. Entonces nadie es un propietario legal de algo si se lo robó. Si tú vas y robas algo, no eres el dueño legal. Si se te descubre, se te quita y se te castiga, ¿sí? Porque Satanás se apropió o tuvo autoridad sobre la humanidad y sobre la creación por trampa. Así que no creo que se le haya pagado nada a él. Y no lo creo porque Satanás no es quien pone las reglas en esto. Satanás no es quien dice cómo se hacen las cosas. Él no tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Solamente Dios. La segunda manera de ver el Evangelio es la siguiente. Dios estaba tan enojado con la humanidad, estaba tan molesto por los pecados, que entonces torturó cruelmente a Jesús para no torturarte y matarte a ti. Y la verdad, si lo veo desde esa perspectiva, pues yo no quiero un Padre Celestial así. Porque si Jesús fue perfecto y le hizo eso, yo me he portado mucho menos bien que Jesús. Sí, y mucho menos, mucho. Entonces a mí me agarra mal para el criado Dios y me va como en feria. Pero aquí te va la tercera forma, y para mí es la forma correcta de ver el Evangelio. Porque la realidad era que la vida, cuando Dios instituyó la vida y creó todo, también creó leyes, también creó principios que rigen toda la vida en la tierra. Principios desde el hecho de que la tierra dé fruto, desde el hecho que un animal es el alimento de otro animal para preservar todas las especies, desde el hecho de cómo funcionan los ecosistemas, hasta el hecho de cómo funcionan las relaciones sociales, de cómo funcionan las comunidades, de cómo funcionan el matrimonio y familia. Todos esos principios Dios los puso en el corazón del hombre como una programación natural. Por eso los seres humanos podemos distinguir entre lo hermoso y lo feo, ¿sí? Podemos distinguir entre los buenos sabores y los malos sabores. Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Podemos distinguir entre los buenos olores y los malos olores, entre el orden y el desorden, entre el amor y el odio. Podemos distinguir las dos cosas. Y eso es una programación natural. No nos las dio la cultura ni la sociedad. Es algo de lo que sale la cultura. La cultura es formada de nuestro diseño original. Por lo tanto, teniendo ese diseño, el ser humano decidió sacar a Dios de su contexto.
creerse su propio Dios, empezó a enseñorearse de otros hombres, dañar a otras personas, dañar la creación, empezó a cometer pecados terribles. Y sabes que cada uno de esos pecados y de esas violaciones a la conciencia requería un castigo. Un castigo sobre tu vida, un castigo sobre mi vida y un castigo sobre cada persona que hubiera pecado. Porque había una ley, no, tal vez no escrita una constitución, pero había una ley en el corazón. Por lo tanto, se requería el precio de la justicia. Y escucha, Dios lo que quería era amarnos, perdonarnos y restaurarnos. Pero Él no podía acercarse a la humanidad y decir: te perdono porque te amo, porque entonces Dios hubiera sido un juez injusto. Si tú llevas a un culpable, a alguien culpable que te hizo daño, lo llevas ante un juez y le dices: juez, esta persona robó en mi casa. Pero resulta que el juez y el ladrón son familia. Y todavía resulta que el juez le dice: ay, te perdono, vete sin pagar el precio de la justicia. ¿Es un juez justo o injusto? Es injusto, es un mal juez, es un juez corrupto. Y Dios no es eso. Dios es un juez justo. Y por lo tanto Él no podía acercarse a nosotros, aunque nos amara mucho, y decir: te perdono. Entonces lo que Dios hizo es, Él mismo se hizo hombre en Cristo Jesús. Él mismo tomó forma humana en Cristo Jesús, siendo el juez de todos, siendo el que había puesto esos principios. Él se hace hombre en Jesús. Escucha, Él se hace pecado en Jesús. Él se hace vergüenza en Jesús. Él se hace enfermedad en Jesús. Y en Jesús carga el pecado de todos nosotros. En Jesús, Él siendo perfecto, Él siendo la única persona que nunca pecó, le dan el peor castigo de todos. La peor muerte que un ser humano pudiera haber experimentado en toda la historia, la sufre Cristo Jesús. Y a través de ese sacrificio, Dios paga el precio de la justicia. Y después de lo que Cristo hizo, ahora Dios se acerca a nosotros y nos perdona sin pedirnos nada a cambio. Sin necesidad de cumplir nada, porque ¿sabes qué? Él ya lo cumplió. Y hay gente que me ha dicho: así de fácil es el perdón y la gracia de Dios. Les digo: sí, es bien fácil, pero fue carísimo. No lo tienes que pagar tú, pero hubo alguien que ya lo pagó. Hubo alguien que ya pagó el precio por ti y por mí. Por eso ahora lo único que nos toca hacer a nosotros es reconocer lo que Cristo hizo. Es decir: Cristo Jesús, yo sé que tomaste mi lugar. Yo sé que yo merecía el castigo, pero tú lo llevaste por mí. Y cuando tú y yo reconocemos eso, entonces Dios puede cumplir lo que Él siempre quiso hacer. ¿Y sabes cuál es? Perdonarnos y amarnos. Esa ha sido la intención de Dios de siempre. Mira, Dios no planeó que el ser humano fallara, pero sabía que iba a fallar. Y como sabía que iba a fallar, Él preparó el plan desde antes de la fundación del mundo. Jesús no fue el plan B de Dios. No fue como algo aleatorio que dijo: bueno, ¿cómo le hago ahora para solucionar las situaciones de la tierra? ¿Verdad? Él ya sabía que iba a pasar. Y Él ya tenía preparado todo para salvar y redimir a su creación. Él ya tenía listo todo. Miqueas 7:18 habla de este corazón que tiene nuestro Dios y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Me encanta eso, porque dice, no solo dice que Él perdona la maldad, me encanta que dice que Él se olvida de tus pecados. Mira, por muchos años de mi vida yo tuve miedo de llegar al cielo, porque yo creía que iban a pasar una película de mi vida enfrente de todos. No sé si alguna vez te contaron eso o alguna vez te dijeron eso. Cuando estés delante de Dios, Dios va a poner la película de tu vida enfrente de todos y todo el mundo va a ver lo que hiciste. Cuando yo supe eso, yo dije: el infierno está calientito, aquí también, me voy para allá. Parece que el infierno no se escucha tan peor después de todo, ¿verdad? Pero después entendí que no era así. Una vez, y recibí esta revelación de parte de Dios, estaba en esta crisis, y Dios habló a mi corazón y me dijo: yo edité la película de tu vida.
no solamente perdoné tus pecados, sino borré tus pecados. Si hoy pongo la película de tu vida, en cada escena vergonzosa está mi sangre, está mi cruz, está mi perdón. En cada escena que quisieras que nadie viera, en cada escena en la que tú quisieras ocultarlo, ahí está mi gracia. Mira, nomás recorté y uní, y ahí está mi gracia. Y ahora tu película ya no es una película de derrota, ahora tu película es una película de victoria, porque yo soy tu principio, yo soy tu historia y yo soy tu final. Efesios 2, del 8 al 9, dice así: porque por gracia sois salvos. Espero que nos haya quedado más que claro eso hoy. Por gracia sois salvos, por medio de la fe de creer en Jesús. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, que no es por obras, porque la gloria se la lleva Dios, para que nadie se lleve gloria de nada. Nuestro evangelio se trata de que fuimos salvos sin merecerlos, por lo tanto Él se lleva todo el mérito. La gloria es para Él, el reconocimiento es para Él. Si hay algo que cambia en nuestra vida es por amor a Él, no es por ninguna otra razón. Pero este evangelio, ese nacimiento glorioso, esa muerte tan tremenda y esa resurrección, todo ha sido un regalo de Dios para ti y para mí. Le voy a pedir a la banda que pase, porque quiero cerrar el momento con ellos. Mira, así como existen los 3 eventos más importantes de la historia, así como estos 3 eventos, alrededor de estos 3 eventos ocurre toda la historia. Hay un evento futuro que Dios ya había destinado y predestinado que ocurriera, y que sería el 4.º evento más importante de la historia, el 4.º evento más relevante de toda la historia. Y quiero leértelo. Viene en Hechos capítulo 1, del verso 10 al verso 11. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, estaban los discípulos viendo al cielo. Jesús estaba yendo entre las nubes. 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Mira, no sé si eran los mismos ángeles que se les aparecieron a los pastores cuando Jesús nació. Yo creo que sí, me encanta pensar que sí. Que los mismos ángeles que fueron y anunciaron: les traigo noticias de grande gozo, ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Yo creo que eran los mismos ángeles que ahí estaban con los discípulos ahora. Aquellos eran pastores de ovejas, estos eran los 12 pastores que Cristo había dejado para su iglesia. Aquellos no entendían lo que estaba pasando, estos tampoco, pero habían conocido a Jesús. Y aquí te va. Estos ángeles les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse, volverá. Este Jesús que se fue entre las nubes, ese mismo Jesús volverá de entre las nubes. Mira, este Jesús al que tú y yo adoramos prometió venir y vino. Cumplió su promesa de venir a salvarnos. Nació siendo vulnerable, un bebé. Nació vulnerable al pecado, a la tentación, a la tristeza, a todo lo que tú y yo vivimos. Él mismo prometió morir en la cruz. ¿Y sabes qué? Fue valiente y no le sacó, porque Él pudo haber tronado los dedos y millones de ángeles lo hubieran rescatado, pero su amor por nosotros era mucho más grande que eso. Prometió resucitar y créeme, sus discípulos lo dudaron, porque cuando Él murió muchos de sus discípulos dijeron: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Estamos perdidos, nuestro maestro murió. Pero ocurrió algo al 3.er día y Jesús resucita. Y ¿sabes qué? Puedo estar totalmente confiado que su 4.ª promesa se va a cumplir. Porque si Él cumplió las primeras 3, estoy 100% seguro que Él va a cumplir su 4.ª promesa. Y ese día el cielo se va a abrir, y ese día todo ojo le va a ver, y ese día los que lo amaron y los que creyeron en Él seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Ponte de pie, por favor, y canta con nosotros.